Ok, buenas tardes a todos y todas. Gracias por su presencia en el coloquio de esta semana. Y, hoy tenemos el honor de presentar a Jorge Arroyo Esquivel. Él es graduado de nuestra escuela, ¿verdad? Y ahorita se encuentra haciendo su doctorado en UC Davis. Así que, Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Es un placer para mí poderles contar un poquito de qué es lo que he estado haciendo yo en el doctorado. Tal vez esto es una sola pizca, pero realmente todo el proceso del doctorado ha sido una experiencia de aprender un montón. Así que, aunque sea solo una pizca, espero que pueda compartir lo chiva que he estado aprendiendo de este tema. Jorge, disculpa, Fabio Sí. acaba de entrar bueno, Ah, creo que me dice que quería decir algo. sí, sí. Antes de Sí, que... hola, disculpen la tardanza, de que estaba literal terminando la clase. Es que estaba en clases. Bueno, yo imagino que ya Juan Gabriel lo dijo, pero Jorge está trabajando en ecología matemática en UC Davis, y aparte de ya tener un montón de publicaciones en revistas de muy alto nivel, está trabajando con uno de los biólogos matemáticos más reconocidos a nivel mundial, que es Alan Hastings. Y posiblemente, no sé bueno, lo último que hablé con Jorge, que fue hace poco de lo del postdoc, no sé qué ha decidido, pero tiene unas posibilidades de postdoc, pues con gente muy, muy buena, y esperemos tenerlos. Él es parte del grupo EPIMEC también, de modelación. Lo que pasa es que ahora está enfocado en su doctorado, ¿verdad? En sus estudios fuera, y esperemos tenerlo pronto por acá para trabajar esa área de investigación que es la ecología matemática y de las cosas súper interesantes que hace. Además de que, yo no sé si lo dijo Juan Gabriel al inicio, lo mencionó Jorge, pero antes de que Jorge se fuera al doctorado, bueno, justo cuando en ese primer semestre se publicó uno de los artículos, bueno, sí, uno de los artículos que tenemos de la roya del café, que ese trabajo lo hizo aquí en la UCR antes de que se fuera, y salió ya publicado como en el primer semestre, si no me equivoco, en el primer semestre de cuando se fue al doctorado en UC Davis. Pero bueno, qué bueno que estás por acá, Jorge, y aquí ansioso de ver lo que vas a hablar. Gracias. Muchas gracias, Fabio, por la introducción también. Entonces, vamos, el día de hoy les voy a hablar de transitorias largas y cómo las usamos en modelos ecológicos. Primero, tenemos que definir qué es una transitoria. Eh, yo, en este tema de el estudio cualitativo de los sistemas dinámicos, tiene ciertos conceptos que definirlos formalmente es un poco doloroso. Entonces, realmente voy a hablar de una forma un poco más intuitiva, un poco más, tal vez un poco pensando como en geometría, en R2, una cosa así, porque es un poco más sencillo de definir así. Entonces, vamos a decir que si tenemos una trayectoria de un sistema dinámico autónomo, es decir, que la evolución de nuestro sistema dinámico solamente depende de cuánto tiempo ha pasado, no depende del tiempo inicial, sino que solamente desde que empezamos, ponemos t de 0 igual a 0 y lo dejamos correr. Y por supuesto de las condiciones iniciales en nuestro caso, de las poblaciones ecológicas. Entonces, un sistema dinámico autónomo presenta un estado transitorio, o lo que llamamos una transitoria, en tiempo t, si este phi t de x0 es lo que vamos a usar para describir las trayectorias. Si ese phi t de x0 no está cerca de un atractor en todos los tiempos hasta la t. Y aquí un atractor puede ser un punto fijo, puede ser un ciclo límite, puede ser una estructura caótica. Hay ciertos tipos de atractores. Lo importante es que no estemos cerca de ese atractor. O sea, nuestras dinámicas no son parecidas a lo que veríamos si estuviéramos dentro del atractor. Ahora vamos a hablar de que es una trayectoria en este sistema de un sistema dinámico autónomo presenta una transitoria larga si este T mayúscula que estamos usando es muy grande. Y aquí muy grande se vuelve un tema un poco subjetivo, dependiente del contexto en el que estemos tomando
en nuestro modelo. Yo más adelante voy a describir un poco más qué es este tiempo T mayúscula del cual estamos hablando. Pero lo importante es que esa T mayúscula es grande, lo que sea que signifique grande. Ahorita lo definimos. Y nos van a interesar las transitorias largas que tienen un comportamiento similar a un atractor en tiempo finito. Eso nos quiere decir que nosotros vamos a ver nuestro sistema durante un tiempo finito y en ese tiempo va a parecer que estamos en un atractor, pero realmente no es cierto, estamos en una transitoria larga. Para darles un ejemplo muy sencillo, empecemos con un sistema de ecuaciones diferenciales súper sencillo, un sistema lineal, una matriz triangular, casi que es el sistema dinámico más sencillo que podemos escribir en 2 dimensiones. Podemos calcular la solución en forma cerrada y es este tipo de solución, o un sistema lineal, pues son muy conocidas las soluciones. Y nosotros de aquí sabemos que cuando t va para infinito, todas estas exponenciales se van a ir para cero. O sea, nosotros sabemos que en tiempo infinito, o sea, cuando t es gigantesco, nuestro sistema se va a ir hacia cero. Pero quiero enfatizar este punto aquí. Este 0.001 es un valor pequeño comparado al resto de los términos, lo que nos está diciendo que este factor va a tomar mucho tiempo en volverse cero. ¿Ok? ¿Cómo se ve esta gráfica? ¿Cómo se ve la gráfica de este sistema dinámico? Bueno, aquí vamos a ver el tiempo el tiempo contra X y vemos que si vemos solamente hasta t igual 30, nuestro sistema parece que se está estabilizando alrededor de este punto X igual a 2. Pero nosotros sabemos que desde el sistema, de la forma cerrada, eso no es así. Pero si vemos, tenemos que esperar mucho más tiempo para empezar a ver una tendencia a la baja. O sea, sabemos que eventualmente va a llegar a infinito, va a llegar a cero cuando te llegue a infinito, pero no somos capaces de cuantificar eso. Este ejemplo es muy sencillo, pero pensémoslo así. A veces nosotros solamente tenemos estas gráficas, no tenemos el modelo, no tenemos la ecuación que nos está describiendo la evolución en tiempo infinito. Y en esos casos hay que tomar decisiones de si nuestro sistema está a la baja o está en una situación estable. Y esto es una versión estocástica de un modelo lineal, fue la base para un estudio que fue evidencia muy importante para determinar que el oso polar se encuentra en peligro de extinción a causa del cambio climático. Es un modelo estocástico que es básicamente la misma idea de este modelo, pero nuestra matriz puede variar a lo largo del tiempo. Y se encontró que tal vez en 50 años podemos ver algo así, la población de osos polares va a estar estable, pero dentro de 150 años, si no se hace nada, eventualmente va a haber una reducción hasta la extinción de la especie. Entonces, ahí es importante considerar este tipo de dinámicas transitorias. Podemos hacer un ejemplo un poco más complicado. Esto es lo que se llama una ecuación de íntegro-diferencia. La forma más sencilla de escribir una ecuación de íntegro-diferencia es que es una PDE, pero en tiempo discreto en lugar de en tiempo continuo. Aquí lo que tenemos es un operador integral dentro del espacio. Este término exponencial es lo que se llama un término difusivo, el término de dispersión, y el resto de la expresión es lo que se llama el término reproductivo. Entonces vamos a tener que una población que se reproduce y se dispersa en el espacio. Nosotros sabemos, bueno, los que trabajamos en esta área, conocemos este modelo como
la parte reproductiva como el modelo de Ricker. Es un modelo muy similar al modelo logístico que es muy conocido por generar dinámicas caóticas. Y efectivamente, cuando vemos las series de tiempo, en este caso lo que estamos viendo es la integral de este nt más 1 con respecto a x. Vemos que hay un periodo de tiempo en el que nuestro sistema presenta dinámicas caóticas. No podemos medirlo, pero eventualmente nuestro sistema va a converger a un 2 ciclo cuando R es muy grande. Entonces esto es interesante porque uno esperaría porque sabemos que en la versión que no tiene espacio, el sistema va a ser caótico siempre. Pero cuando consideramos el espacio, este caos se vuelve una transitoria larga. Ve que estamos en el tiempo de 5.000 años, 10.000 años, y eventualmente se vuelve un 2 ciclo. Converge a algo un poco más estable. Eh, Eso es un resultado bastante interesante. Entonces, estos han sido temas importantes que se han visto tanto en los datos como en modelos un poco más teóricos de la ecología. Y durante la segunda mitad de la década pasada, un equipo de profesores del área de ecología teórica, liderado por este señor de blanco, es mi profesor de tesis, Alan Hastings, estuvo elaborando varios talleres, desarrollando la teoría detrás de estas transitorias largas y cómo las vemos en ecología. Tuve la oportunidad de participar en uno de esos talleres en el 2019, aquí estoy yo, y del cual salió un artículo muy interesante que recién fue publicado. Lamentablemente está fuera de lo que voy a hablar el día de hoy, pero es algo también bastante interesante. Entonces, nada más quería contarles que es algo relativamente reciente el desarrollo de esta teoría ecológica. Entonces, el día de hoy les voy a describir los tipos de transitorias largas que podemos ver en modelos determinísticos con dimensión baja. Podemos ver transitorias de arrastramiento, atractores fantasma, sistemas rápido lentos. Hay otros tipos de transitorias largas que podemos hablar cuando nuestro sistema es un modelo estocástico, cuando nuestro sistema tiene una alta dimensionalidad, pero el día de hoy solamente me voy a enfocar en los temas más sencillos, dado que es una introducción. Entonces, empecemos con las transitorias de arrastramiento. Vamos a decir que, primero vamos a recordar que un punto fijo en un sistema dinámico es un punto silla si es inestable, pero su variedad estable es no trivial. ¿A qué me refiero con que su variedad estable es no trivial? Que existen trayectorias que van a converger a ese punto fijo, pero la más mínima perturbación de esa trayectoria nos va a tirar lejos del punto, porque sabemos que el punto es inestable. Ahora, aquí es donde empezamos a hablar de esta intuición geométrica que decía al principio. Si una trayectoria está muy cerca de una trayectoria de la variedad estable de un punto silla, esta trayectoria va a parecer que va a ir hacia el punto fijo por un periodo prolongado. Lo vamos a ilustrar con una figura. Entonces, vean aquí la trayectoria que está dentro del círculo rojo B está muy cerca de esta trayectoria gruesa, que esa es la trayectoria de la variedad estable. Entonces empieza aquí cerca de la variedad estable y pasa mucho tiempo aquí cerca del punto fijo. Pareciera que va a converger al punto fijo, pero después de un tiempo, esta convergencia se rompe, por así decirlo, y nuestro sistema se vuelve inestable y se aleja completamente del punto silla. Es más fácil tal vez ilustrarlo con un ejemplo. Este se llama el modelo depredador-presa de Rosenzweig-MacArthur.
es una versión un poco más realista del famoso modelo de Lotka-Volterra, que se vería en un primer curso de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos una población de presa que crece, que si no hubiera ningún depredador, crecería de forma logística, que el modelo logístico es como la segunda ley de Newton de la ecología. En todos lados sale, pero nuestra población de presa va a ser consumida por el depredador siguiendo este tipo de función, que este tipo de función lo que está determinando es que el depredador, si hay demasiadas presas, va a haber como un punto donde ya no va a poder comer más. Esos son como cositas un poco más realistas que se le agrega al modelo de Lotka-Volterra. Y el depredador lo que come lo usa para reproducirse una parte y después también muere de forma natural, con una muerte lineal, por así decirlo. Entonces, esto es lo que se llama o unos planos de fase que nos están mostrando las dos partes de este sistema, la presa y el depredador, independiente del tiempo. Aquí no podemos ver cuánto tiempo tardamos en una parte de la trayectoria o en otra, pero podemos ver algo muy importante es que en este modelo el punto 0,0 y el K,0 son puntos fijos, pero son puntos silla. Entonces tienen una variedad estable que no es trivial. Tienen trayectorias, por ejemplo, como les mencionaba, si, si no existiera el depredador, la presa sería capaz de llegar a este K, que es lo que se llama la capacidad de carga. Y entonces, conforme aumentamos el valor de K, nuestro plano de fase se va pareciendo más y más a esto. Y vemos que en el de la derecha, pues las trayectorias se acercan mucho a estos dos puntos silla. ¿Esto cómo se ve en una serie de tiempo? Pues se ve algo así. Vemos los ciclos, los famosos ciclos depredador-presa, pero vemos que el sistema parece que está cerca de la extinción en unas partes, en la extinción de los dos, del depredador y de la presa. De repente tiene un cambio repentino y pasa a un periodo donde parece que el sistema está cerca de la capacidad de carga de la presa y ese ciclo continúa. Entonces vemos que aquí podemos ver la evidencia de los puntos silla y cómo interactúa nuestro sistema con esos puntos silla. El, el siguiente tipo de transitoria larga se llama el atractor fantasma. Em, Vamos a un recordatorio nada más. Un sistema dinámico puede depender de parámetros, donde las dinámicas van a variar conforme variamos nuestro parámetro. Entonces, si digamos que depende de un parámetro mu, va a tener una bifurcación de nodo silla en un punto crítico mu estrella. Si el sistema tiene dos puntos fijos, cuando mu es más grande que mu estrella, un punto fijo cuando mu es igual a mu estrella, y ningún punto fijo cuando mu es más pequeño que mu estrella. ¿Ok? En el caso que no tengamos ningún punto fijo, o sea, mu es más pequeño que mu estrella, pero mu estrella menos mu es pequeño, otra vez sale el tema del tamaño, que vuelve a ser subjetivo. El sistema pasará por un tiempo prolongado cerca del punto fijo, como si mu fuera igual a mu estrella, pero sabemos que no es el caso. Este es un ejemplo, nada más para ilustrar lo que es un punto silla, un nodo silla en un punto crítico. Vemos esto es una figura donde tenemos un parámetro A y dos equilibrios cuando A es más grande que este valor, que es como 1.38. Cuando A alcanza ese valor crítico, de repente los dos puntos como que convergen, y para valores más pequeños que A, este punto desaparece.
¿Ok? Entonces, ese es el tipo de bifurcación que vamos a llamar un nodo silla. ¿Y cómo se ven estas dinámicas? Bueno, vamos a otro ejemplo. Esto es un modelo de crecimiento del fitoplancton. El fitoplancton son algas microscópicas que vemos, que se ven en la superficie del mar o de los lagos. Y vamos a asumir que su crecimiento va a depender de la cantidad de oxígeno que hay disuelto en el agua. Entonces, esto es nada más como el crecimiento logístico, lo que les decía, la segunda ley de Newton para la ecología. Y las dinámicas del oxígeno, no voy a entrar mucho en detalle porque realmente no he estudiado mucho este modelo, pero las dinámicas del oxígeno nos van a dar este parámetro A que estábamos viendo. Y podemos ver que cuando A es muy pequeño, que este es el parámetro que este parámetro A nos va a decir cuánto oxígeno va a entrar en el sistema, cuánto oxígeno se va a disolver. Vemos que si entra muy poco oxígeno, el fitoplancton no es capaz de sobrevivir. Estos equilibrios desaparecen. Y ahora así es como se va a ver la serie de tiempo. El 2 es con A mayor a 1.38. Entonces vamos a ver que pues efectivamente el sistema converge a un equilibrio positivo, pero el 1 es con A igual a un poquito menos, como un como 0.01 menos que el valor crítico, y vemos que pasa mucho tiempo cerca de esta línea, alrededor de 0.23, y después colapsa a cero. Entonces aquí vemos otra vez, vemos una dinámica transitoria un poco diferente, donde parece que el sistema se mantiene, pero después cae, no hay, cae hacia otro punto de equilibrio. Y, y vemos que se causa por una razón muy diferente a lo que causaba la transitoria larga en el otro sistema. Final, antes de pasar al siguiente tipo de transitoria, en las transitorias de arrastramiento era necesario que pasáramos alrededor de un punto silla, pero en los atractores fantasmas, nuestro atractor fantasma no tiene por qué ser un punto fijo. Yo les acabo de enseñar un ejemplo del punto fijo. Esto es, estos gráficos los genera el modelo de Rosenzweig-MacArthur que les enseñé hace poquito, pero cuando consideramos 3 especies en lugar de 2. Entonces, cuando estamos en R3, vamos a empezar a ver dinámicas caóticas que no somos capaces de predecir a largo plazo porque son muy sensibles a las condiciones iniciales. Estas dinámicas caóticas se van a medir por estas líneas negras, por las líneas grises, perdón, que parecen como un atractor caótico, y vemos que cuando los parámetros lo permiten, estos dos atractores, el atractor caótico y esto es un ciclo límite, esto es las oscilaciones que estábamos viendo en el modelo en 2 dimensiones. Para ciertos parámetros, estos dos atractores se pegan y se vuelven una sola dinámica. Lo que vamos a ver aquí es que el sistema va a parecer caótico por un tiempo y de repente se va a volver un ciclo de límite. Entonces aquí el atractor fantasma puede ser el atractor que sea, no tiene que ser un punto fijo. Ok, terminamos la introducción con los sistemas rápido-lentos, donde consideramos un sistema, esto puede ser con varias poblaciones, pero como pueden ver ya a partir de 3 dimensiones se empieza a complicar un poco la cosa. Entonces vamos a considerar un sistema donde una población tiene una dinámica rápida y otra tiene una dinámica lenta. Otra vez volvemos al tema de la subjetividad, pero en este caso es bastante sencillo de entender.
Por ejemplo, el fitoplancton se reproduce muy rápido. En algunos casos se puede reproducir hasta 40, 50 veces más rápido que el zooplancton. El zooplancton son bichitos microscópicos que se comen al fitoplancton. Pero como son animales, tienen un proceso de reproducción más lento que el fitoplancton, que las algas. Entonces, ese 10 veces más rápido nos determina que el fitoplancton va a tener unas dinámicas rápidas y el zooplancton va a tener unas dinámicas lentas. ¿Ok? Disculpen, esto nos va a generar múltiples escalas de tiempo, que eso es todo un área de investigación en matemática aplicada, cómo analizar cada sistema por aparte, cómo considerar todo el sistema cuando sabemos que existen diferentes escalas de tiempo. Eh, Podemos ilustrarlo, ahorita doy un ejemplo concreto, pero la idea es poder describir qué está pasando en cada uno de los sistemas. Entonces aquí hablamos de un épsilon muy pequeño. Aquí otra vez, este épsilon es como, lo vamos a relacionar con escalas de magnitud. Tenemos una población que tiene que sus dinámicas son las dinámicas que son, y tenemos otra población que tiene sus propias dinámicas, pero vemos que están multiplicadas por este parámetro épsilon. Entonces son unas dinámicas un poco más lentas. Podemos hacer el caso inverso y considerar el caso en el que el sistema que era rápido en el anterior, ahora se vuelve lento cuando consideramos una escala de tiempo más pequeña, más grande, disculpe. Entonces, aquí tenemos dos sistemas de ecuaciones que son equivalentes, pero cuando tomamos el límite a epsilon a 0, nos dan a dar sistemas completamente diferentes. Cuando epsilon es igual a 0 en la primera, vamos a tener el sistema rápido, que es, bueno, el sistema que teníamos, y tenemos que la segunda ecuación se vuelve 0. O sea, uno de nuestros organismos va a ser una constante, la densidad, y el otro sistema va a tener sus dinámicas como si no, como sus dinámicas normales, pero asumiendo que el otro organismo es una constante. Y también vamos a tener un sistema lento, donde ahora parece que uno de los organismos es como si no existiera, como es igual a 0, y el otro sistema tiene sus dinámicas normales. Entonces, la idea es poder estudiar esa interacción entre estos dos sistemas para entender las dinámicas de población. El ejemplo es otra vez con el modelo de Rosenzweig-MacArthur, que como podrán ver se usa bastante. Y de hecho el ejemplo que más adelante os voy a ilustrar se basa en el modelo de Rosenzweig-MacArthur. Pero ahora, en vez de modificar K, que nos dice qué tan grande puede ser la población de las presas, vamos a modificar alfa y gamma. Alfa y gamma nos van a decir, son los que nos determinan qué tan rápido o qué tan lento se evoluciona la densidad de población. Y cuando podemos separar nuestro sistema en estas dos escalas de tiempo, vamos a ver algo así en el plano de fase, donde hay un periodo donde parece que la presa no existe y un periodo donde el depredador se mantiene constante, seguido por una evolución muy rápida de uno de los sistemas al otro. Aquí lo importante es que todas esas transiciones se dan muy rápido comparado al resto de la evolución del sistema. Y en la serie de tiempo, aquí podemos ver la raya negra es el de la presa y la raya roja es el del depredador. La presa colapsa porque se la consume el depredador, y entonces el depredador empieza a bajar hasta cierto punto donde la presa puede recuperarse y luego vuelve a colapsar. Entonces seguimos teniendo esta evolución cíclica,
pero ahora podemos ver que son transitorias que se parecen mucho a las que habíamos visto anteriormente, pero son causadas ahora por esta diferencia en la velocidad de reproducción que tienen las dos especies que interactúan. ¿Ok? Entonces, esos son los ejemplos de transitorias largas que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos estudiarlas? Bueno, les he estado dando ciertos guiños de que vamos a hablar de parámetros pequeños. Y esta es toda un área de la matemática que se llama la teoría de la perturbación. Vamos a decir que una función que va a depender de nuestro sistema y del tiempo, y también va a depender de un parámetro epsilon muy pequeño, es una perturbación de orden n más 1 de otra función si se cumple esta igualdad. Si phi de x de t es igual a f de x de t más una o pequeña, eso significa que este término, cuando epsilon va para 0, se va a ir para 0 también. Ejemplos muy sencillos. Todos conocemos el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor va a ser, ahí en ese caso, nuestro epsilon sería el x menos x0, por ejemplo. O también el método de Euler para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a necesitar un parámetro pequeño y nuestro método de Euler va a ser esta aproximación de la solución de una ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta teoría de la perturbación? Bueno, vamos a estudiar las transitorias de un sistema dinámico, pensándolas como una perturbación de un sistema que es más sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que nuestro sistema y el sistema más sencillo son lo mismo hasta que su diferencia es grande. Que aquí grande, otra vez, va a depender de lo que consideremos grande. Entonces, esta diferencia eventualmente va a ser creciente y cuando se vuelva demasiado grande, vamos a llamar al tiempo donde se vuelve demasiado grande el tiempo de escape. Que este es el famoso T mayúscula que les estaba hablando al principio de la presentación, que nos determina qué tan larga es una transitoria. Entonces voy a ilustrarles con un ejemplo que sale directamente de mi investigación doctoral. Vamos a considerar un sistema de presa-depredador, pero esta vez en tiempo discreto. Vamos a hablar de PM y NM, que van a ser el depredador y la presa en tiempo M. Entonces, sus dinámicas de tiempo van a seguir la fórmula recursiva, esta fórmula recursiva. ¿Okay? Los modelos en ecología siempre vamos a pensarlos de la siguiente forma. Va a haber un término en el que vamos a tener muertes y otro en el que vamos a tener nacimientos. En este caso, estos delta P y delta N son los términos que nos van a hablar de la muerte. Entonces, esta es la proporción de adultos que sobreviven a la siguiente etapa, al siguiente mes, por ejemplo. Y el término de la par es la proporción de juveniles que se producen y sobreviven. Aquí este término se parece mucho al de consumo de Rosenzweig-MacArthur, en el que tenemos que los depredadores van a comerse a las presas, y aquí lo interesante es que tenemos un término cuadrático en el denominador, y ese término cuadrático lo que nos viene a hacer es que si vemos solamente esta expresión, sabemos que cuando nm vaya para infinito, va a ir para 0. Entonces la idea es que este término cuadrático nos diga que cuando hay demasiadas presas, no es que el depredador va a llegar como a un punto y va a dejar de comer, sino que más bien cuando hay demasiada presa, come menos, incluso.
Similarmente, vamos a tener un término de los adultos de la presa que sobreviven y de los juveniles que se producen y sobreviven. En este caso, los juveniles de la presa van a reproducirse de forma logística, igual que en el modelo Rosenzweig-MacArthur. Ahora, la pregunta es, bueno, qué bonito, tenemos un modelo que, como pueden ver, es bastante complicado. ¿Por qué estamos haciendo este modelo? Para contarles la historia, aquí en Davis tenemos un equipo interdisciplinario e interinstitucional que está encargado de restaurar el ecosistema de la costa norte de California. En esta costa norte era principalmente bosque de kelp, que el kelp es una alga gigantesca, eh, pero fue súper consumida por erizos de mar. Hubo una explosión de la población de erizos de mar y lo que queremos es, estamos investigando qué se necesita para reducir la población de erizos de mar y restituir la población de kelp. Entonces, este modelo viene a decirnos esta interacción. El término cuadrático que les estaba mencionando viene a decir que cuando hay mucho kelp, que en este caso el kelp sería la presa y los erizos los depredadores, cuando hay mucho kelp, aparecen peces que usan el kelp como refugio y esos peces se comen a los erizos. Entonces los erizos, en lugar de estar comiendo kelp directamente, se meten bajo rocas para evitar ser comidos. Entonces eso es lo que vamos a llamar una defensa grupal. Por otro lado, este modelo puede explicar otro tipo de dinámicas. Por ejemplo, las avispas se comen a las abejas, pero si hay demasiadas abejas, las abejas pueden defenderse contra el ataque de una avispa. Entonces, si hay demasiadas abejas en el ambiente, las avispas no se las comen porque si no, las abejas pueden ganarle en número y matar a la avispa. Entonces, es un modelo que, a pesar de que tiene una motivación biológica muy sólida, puede usarse en otros sistemas. Entonces, eso es también lo bonito de este tipo de modelos. Rápidamente, en los puntos fijos, el modelo tiene 4 puntos fijos. Este es el diagrama de bifurcación con respecto a este parámetro gamma P. Se me olvidó mencionar, gamma P es qué tanto se reproducen los depredadores conforme van consumiendo a la presa. Tenemos el punto de extinción, que es los dos, no hay ni presa ni depredador, nada, todo está muerto. Tenemos un punto donde no hay depredador y la presa está en capacidad de carga. Yo les había mencionado que en el modelo de Rosenzweig-MacArthur, la presa, el punto donde la presa está en capacidad de carga es un punto silla. Aquí, gracias a esa defensa grupal, si el depredador no es capaz de reproducirse lo suficiente, este punto es estable. Aquí los puntos azules son los estables. Existe cierto punto donde se descompone esa estabilidad y se vuelve un punto silla. Y tenemos 2 puntos de coexistencia que para los fines de esta charla no tienen mucho interés, nada más mencionar que siempre son inestables. Aquí parece que el punto positivo, este punto se vuelve estable aquí, pero este punto cuando cruza esta bifurcación sale del cuadrante positivo, entonces para los fines biológicos no nos interesa estudiar. ¿Ok? Y como les mencionaba, conforme variamos el parámetro gamma P, la capacidad de carga se vuelve inestable, se vuelve un punto silla, después de un punto crítico, gamma P estrella. ¿Ok? Ahora las famosas transitorias. Entonces, sea P, aquí esto ya son teoremas, ya estos son los teoremas que podemos demostrar. Lo bonito de este sistema es que
fuimos capaces de demostrar que una forma cerrada para estos tiempos de escape, que en general no se puede, pero en este caso pudimos, y entonces obtenemos resultados muy bonitos. Eh, Cuando hay muchos depredadores, el modelo va a pasar por una transitoria de arrastramiento alrededor de cuando la presa está en igual a cero, y el tiempo de escape va a ser una O grande del logaritmo de epsilon, donde 1 entre epsilon es la cantidad de depredador que había al inicio. Entonces, este O grande nos dice que cuando epsilon va para cero, esta m va a converger a una constante. No, disculpe, cuando epsilon va para cero, epsilon entre m, lo que sea m, va a converger a una constante. Así se ve la serie de tiempo. Vemos que la población colapsa porque hay demasiados depredadores y pareciera que está extinta, pero realmente los juveniles que vienen entrando son capaces de mantener la población a flote, y eventualmente la población de depredadores colapsa y nos permite llegar en este caso nos permite llegar a la capacidad de carga. Uy, disculpen. Y aquí vemos la población de depredador que tiene un pico levantado y de repente empieza a colapsar. Entonces aquí vemos las dos partes de la historia. Los depredadores colapsan y las presas sobreviven y llegan a capacidad de carga. La idea de la prueba: si tenemos este pecero muy grande, el sistema de las presas se va a volver muy pequeño, va a hacerse una O pequeña de epsilon. Entonces podemos aproximar a los depredadores por un sistema lineal. Aquí vemos este tema de que la evolución de los depredadores va a ser va a ser una perturbación de un sistema lineal. Entonces los sistemas lineales los podemos resolver fácilmente. Tiene esta solución. Y vamos a decir que esta aproximación pierde sentido cuando eventualmente esto se vuelva O grande de 1, porque sabemos que es O grande de epsilon, entonces va a ir decreciendo hasta que se vuelva O grande de 1, y podemos resolver para m esta expresión. Aquí era un delta en lugar de un gamma, me disculpo por eso, pero de ahí sale la expresión que teníamos para el tiempo de escape. Ahora, en lugar de cuando hay una gran cantidad de depredador, si hay una gran cantidad de presa y tenemos que este gamma p es más grande que gamma p estrella, este es uno de los valores propios del sistema. Cuando se vuelve un punto silla, es inestable, es mayor que 1. Si empezamos cerca de esta capacidad de carga, vamos a mantenernos cerca de esa capacidad de carga, que recordarles que es un punto silla, por un tiempo prolongado, y va a ser un O de grande de este tipo. Algo así se ve el sistema. Vamos a ver que este periodo se ve relativamente corto, pero vean que aquí estamos pensando en hasta 5.000 meses. La escala de abajo está en meses, en miles de meses. Entonces esto pueden ser varios años que va a pasar a incapacidad de carga, seguido por un colapso, y va a pasar muchos años también que parece que la población de presa está extinta, pero después se recupera. Y algo similar vamos a ver, la historia contraria vamos a ver en el caso de los depredadores. Eh, la prueba tiene un poquito más de incomodidades, pero esencialmente es la misma prueba que el caso anterior. Podemos llegar a una perturbación de nuestro sistema. En este caso usamos la jacobiana, usamos una aproximación de Taylor, eh, y llegamos a esta ecuación: 1 igual a epsilon lambda 1 a la m, la cual se puede resolver porque bueno, es de colegio literalmente. Entonces la podemos resolver y llegamos al tiempo de escape que habíamos propuesto.
Finalmente aparece un atractor fantasma. Cuando gamma P es más pequeño que gamma P estrella, resulta que la capacidad de carga no es solamente estable, es un atractor global. Un atractor global es un atractor que atrae a casi todas las trayectorias que existen en nuestro caso es el cuadrante positivo, que es lo que nos interesa. La prueba de eso es un poco más técnica y también por cuestiones de tiempo no la preparé. Así que si alguien está interesado, con mucho gusto les puedo contar después. Pero si llamamos a este gamma P estrella menos gamma P nuestro épsilon, pues resulta que estas oscilaciones que habíamos visto aquí se van a volver a ver en nuestro sistema por un tiempo prolongado. O sea, nosotros sabemos que el sistema va a llegar a este equilibrio, pero ese ciclo se mantiene por un tiempo prolongado. Vean, aquí llega a 5000 años en este tiempo y de repente llega ya a la capacidad de carga. Igual los depredadores pasan mucho tiempo con esos picos y luego llega a la extinción. Entonces vemos que son periodos de tiempo muy largos donde parece que el sistema está, está comportándose de una forma y de repente cambia a otra forma. Lamentablemente, estos no se pueden estudiar bien para modelos en tiempo discreto. En tiempo continuo existe algo muy bonito que se llama las segundas derivadas. Entonces podemos usar las segundas derivadas para decir que el ciclo fantasma, aquí vemos, acordarles que el atractor fantasma puede, en este caso es un ciclo, no es un punto fijo, sino que es un ciclo. Cuando el atractor fantasma es un ciclo, podemos aproximar el tiempo de escape por este término, epsilon elevado a cierto alfa, que ese alfa hay que determinarlo de forma numérica. No tenemos la maquinaria, no tenemos segundas derivadas cuando el tiempo es discreto, así que tenemos que usar análisis numérico. En este caso es una regresión lineal muy sencilla, pero resulta que nuestro modelo está satisfaciendo esta regla del atractor fantasma que vemos en tiempo continuo. Así que eso es como con lo que nos quedamos, porque no podemos hacer mucho más. En conclusión, es un área muy fresca. Ya les dije, esto empezó a tomarse seriamente hace unos 6 años de trabajo. Los que saben, los que conocen el área, bueno, ecología se mueve mucho más rápido que matemáticas, pero igual 6 años es bastante reciente. En matemáticas ni se diga, 6 años es el pico de la investigación. Existen muchas preguntas biológicas y matemáticas que hay que responder. Em, bueno, este es mi trabajo, ¿verdad? El tema de analizar modelos ecológicos al final del día, lo importante para un matemático ecológico es estudiar, obtener información del sistema que estamos interesados. Pero en este caso, vemos que este sistema puede tener muchas transitorias que tal vez no estamos considerando en nuestro análisis ya de campo, por ejemplo, ya de los biólogos. Entonces, esta información es muy importante. Y como les decía, a veces se puede hacer algo como lo que les presenté aquí, que se pueden hacer cosas bonitas con formas cerradas y todo eso, pero muchas veces vamos a depender del análisis numérico. Entonces también es importante manejar bien el análisis numérico. Y entonces eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la charla. Bueno, yo tengo